En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, hoy hablamos de un contenido que necesitamos y que aquí se menciona lo que queremos hablar y hablamos del aceite. Entonces dicen amén. Del aceite. Diga conmigo, yo quiero de este aceite. Cuando hablamos del aceite, en un sentido espiritual, claramente entendemos que el aceite representa el Espíritu de Dios. El ungüento del aceite, de la santa unción, que en el Antiguo Testamento era preparado con todos sus... Segunda de Reyes, para los hermanos ahí, Segunda de Reyes capítulo 4. Ese ungüento de la santa unción que tenía todos sus agregados, el cálamo, la mirra y todos sus componentes, con toda esa fragancia, que era para el aceite de la unción para ungir. Entonces dicen amén. Claramente que este aceite representa, en un sentido espiritual, representa a Cristo. Amén. Cristo tuvo todos esos agregados. Cristo se encarnó. Cristo vino, vivió como un ser humano, pero siendo Dios. Luego pasó por el momento de la crucifixión, por la muerte y la resurrección, que todos esos fueron los agregados a la vida del Espíritu. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios a eso? Vamos a leer esta palabra, que es una historia que es relatada, pero hay un significado espiritual en esta historia, que debemos nosotros de tener en cuenta de qué es lo que el Señor nos quiere hablar por medio de esta historia. Amén. Del profeta Eliseo. Y dice así, Segunda de Reyes capítulo 4, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Toma tu asiento en esta noche. Y a su nombre. Primeramente, para que haya multiplicación en nuestra vida, tenemos que tener el factor clave y el punto principal. ¿Cuál es este punto principal? Es la obediencia. Si no hay obediencia en nuestra vida a la palabra de Dios, no somos sujetos a Dios, no va a haber resultado de multiplicación en nuestra vida. Amén. ¿Quién está conmigo? Número 1, obediencia. Si no hay obediencia, no habrá resultado de bendición, de multiplicación y de todas las cosas añadidas que vienen tras la obediencia. ¿Me va siguiendo? La Biblia nos muestra algo muy importante aquí y vemos. Número 1, dice que esta historia transcurre en 2 personajes. Tanto el profeta Eliseo como profeta de Dios, y luego habla de una mujer que tenía hijos. Pero vemos aquí el relato de la historia que esta mujer quedó viuda. ¿Qué quedó esta mujer? Diga conmigo, viuda. ¿Por qué quedó viuda? Porque claramente tenía un marido y esta persona muere. Pero vemos aquí algo, que este hombre, según lo que nos relata la historia, dice que era un hombre que era servidor del Señor y que era temeroso de Dios. Pero vemos algo que ocurre aquí. Este hombre muere y le deja una deuda a esta mujer. Claramente quiero hablarte algo muy importante en este primer aspecto y en estos primeros 2 versículos, que encierra todo el fundamento de lo que yo quiero predicar hasta llegar al último versículo que voy a leer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en algún momento han tenido una deuda? Creo que todos pasamos por eso, ¿no?
Creo que no hubo ninguno aquí que diga, no, pastor, yo no tengo, nunca tuve deuda. Creo que no. Creo que todos los que estamos aquí tuvimos deuda, ¿no es así? La deuda, ¿qué es lo que genera en nuestra vida cuando nosotros no tenemos los recursos para pagar? Intranquilidad, falta de descanso, no podemos dormir. No sabemos de cómo hacer para obtener el dinero. Por ahí trabajamos, pero no tenemos la suma suficiente para pagar la deuda. Y eso nos da intranquilidad. Eso nos roba el sueño, nos roba la paz. Entonces dice amén. Eso nos hace perder muchas veces hasta la paciencia. Eso nos hace perder hasta muchas veces la paz. Vamos a dormir y no podemos dormir porque pensamos que van a venir los acreedores, que nos van a llamar por teléfono y que nos van a estar continuamente insistiendo para el pago de esa deuda. Tenemos que entender, número uno, que la deuda es una maldición. La deuda, cuando nosotros vivimos bajo la influencia de la deuda, vivimos bajo una atadura espiritual. ¿No dice amén? La deuda, cuando una deuda no se puede pagar y pasa el tiempo y nosotros no podemos saldar esa deuda, aunque nosotros queramos, porque escuche, también hay creyentes que pasan al otro extremo. Hay creyentes que tienen deuda pero no pagan. Esa es otra cosa. Pero hay creyentes que tienen deuda en un sentido natural, estoy hablando, que tienen la buena voluntad de pagar, que hacen todo lo posible para pagar. Pero hay otra parte, otro sector del cristianismo o creyente que tienen deuda pero no les gusta pagar. Entonces, amén. ¿De qué lado estás tú? ¿Eres el que tiene deuda y quieres pagar? ¿O eres el que tiene deuda y te haces el olvidado? Y que dice, como dice el refrán, que Dios lo pague. Que lo pague Dios, que se lo pague Dios. Tanto dicen amén. La deuda es una maldición. ¿Por qué es una maldición? ¿Por qué se termina convirtiendo en una atadura para nuestras vidas? Este hombre, según la Biblia nos muestra, que dejó una deuda. Aunque era un hombre temeroso de Dios y servidor de Jehová, hubo un punto y un aspecto de su vida que no fue concluido, no fue resuelto y le dejó una deuda a su familia. Le dejó una deuda, le dejó algo que él claramente murió, pero ahora la deuda se tiene que hacer cargo. ¿Quién? La familia, la esposa, junto con los hijos que siguen y los que están en vida. ¿Me va siguiendo? La deuda, en un sentido espiritual, se lo atribuye al pecado, porque la Biblia habla que nosotros estamos en deuda. ¿Quién es el que vino a pagar la deuda con nosotros? El Señor Jesús, porque nosotros estábamos bajo la deuda y bajo la influencia de Satanás. Satanás nos tenía, porque Satanás nos atrapó cuando el linaje humano cae de la gracia de Dios. Entró la maldición, entró la muerte, entró la deuda en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros estábamos sujetos a ¿quién? A un acreedor. ¿Quién es ese acreedor antes de tener a Cristo en nuestro corazón, que estaba todo el tiempo hostigándolo y que si nosotros no hubiésemos conocido a Cristo o si Cristo no hubiese venido a nuestra vida, ese acreedor en un tiempo futuro te podía reclamar a ti? ¿Y quién es ese acreedor? Satanás, que viene a quitar lo que le pertenece a él. Porque un acreedor, alguien que tiene una deuda, está sujeto a esa persona a la cual le debe ese dinero o esa posición que tiene. Tú no estás libre de esa deuda, todo el tiempo estás sujeto a esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Es como un prestamista. Cuando tú pides un préstamo, tú estás sujeto a ese prestamista y tú tienes que saldar y pagar, y claramente que los intereses, si lo pagas, van subiendo. Y si pasa y los intereses pasan, tú estás sujeto hasta que si tú no pagas, ese prestamista puede venir contra ti, tomar algo de lo que te pertenece tuyo, sustraértelo y quitártelo para que esa deuda sea pagada. ¿Cuántos dicen amén eso? Me va siguiendo. Este hombre dejó una deuda. Escuche, era temeroso del Señor y era un servidor, pero eso no quita que
la persona, aún siendo temerosa de Dios, dejó una deuda a su familia. Tú puedes ser un buen cristiano, puedes ser espiritual, puedes hablar en lengua, puedes asistir a los cultos, pero en algún área de tu vida todavía, hay áreas de nuestra vida que todavía el Señor tiene que ir trabajando y ministrando. Aunque en otras áreas podemos ser más fuertes, en otras áreas somos propensos y débiles, como fue este varón. Pero en el sentido espiritual, a lo que lo estoy hablando, la deuda representa el pecado. Satanás continuamente está queriendo adueñarse, escuche, de lo que le perteneció a él en un momento. Porque nosotros le pertenecimos a él en un momento. Le pertenecimos a él, ¿por qué? Por el pecado. El pecado le daba legalidad a Satanás para que Satanás nos manejara, nos tomara, nos influenciara y nosotros estábamos atados a él. Amén. Pero cuando Cristo vino a la tierra y murió, Él pagó esa deuda. Él con su sangre nos compró y esa deuda fue saldada, fue quitada. El Señor nos tomó y nos compró como posición suya que somos. Aplauda al que vive. ¿Me va siguiendo? Dice que este varón dejó una deuda. Y dice que el acreedor venía a cobrarle a la mujer. Antiguamente, cuando las personas no tenían para pagar, no tenían el dinero, no tenían para saldar las deudas, los acreedores podían tomar a sus hijos como parte de pago y llevarlos como esclavos para trabajar en su campo o en sus viñas. Entonces este acreedor venía a tomar la vida de los hijos de esta mujer, porque esta mujer claramente murió el hombre de la casa, murió el hombre que traía el sustento y no pudo saldar la deuda, y esta mujer viuda, carente, necesitada, no tenía los recursos necesarios para pagar al acreedor. Y si la Biblia nos muestra que venía la acreedora a querer tomar a sus hijos, quiere decir, no dice la Biblia, pero podemos entender que pasó mucho tiempo que esta deuda venía acumulándose. ¿No dicen amén? ¿Qué es lo que quiero decir también con esto? Aún nosotros estando bajo la gracia de Dios, porque ahora estamos bajo la gracia de Dios, hay creyentes que todavía siguen dándole lugar a Satanás para que Satanás nos siga poseyendo y tomando. Y siga Satanás jugando con sus emociones, jugando en su mente, jugando en algunas áreas de su vida, dándole lugar. Aún Cristo ya comprándolos, aún Cristo ya pagando con su propia vida y sellándolos con las alas del Espíritu, el diablo todavía en algunos creyentes lo sigue teniendo. ¿Me va siguiendo? El acreedor está siempre al acecho, diciendo: este me pertenece a mí, este es mío. Porque este dio lugar, este abrió puerta, este me pertenece, esta área de su vida mía, me pertenece. Aunque Cristo, la sangre lo ha comprado, hay creyentes que todavía siguen dándole lugar a esa deuda, a que Satanás sea el acreedor y venga a tomar. Amén. Imagínense los cristianos apartados, los cristianos que están lejos, los cristianos que están exiliados, los cristianos que no quieren saber nada porque se fueron mal o están enemistado con Dios o porque han visto cosas malas en la iglesia y se fueron y se apartaron. Usted piensa que el Señor los guarda, el Señor tiene propósito, pero están a merced del acreedor que es Satanás, que en cualquier momento, si ellos no se arrepienten y no se vuelven a Dios, los puede el acreedor decir: esta es mi pertenencia, esto es mío. Pero si estamos en las manos de Dios, si nosotros estamos en las manos de Dios, cuando viene ese acreedor a querer reclamar supuestamente lo que fue suyo por un momento, la sangre de Cristo se lo va a ver. Cristo va a estar ahí, va a decir: no te equivocas, Satanás, Él es mío.
Porque yo morí por Él, porque yo derramé mi sangre por Él, porque Él fue comprado por mi sangre. Y es mío y me pertenece. ¿Todos dicen amén? El acreedor no puede reclamar nada si la deuda fue saldada, pero sí puede reclamar si hay deuda. Si hay deuda, él puede reclamar. Hay cosas no resueltas, escuche, en la vida de los creyentes, como falta de perdón, como cosas que todavía el creyente tiene, que Satanás tiene derechos legales para seguir atormentando, aunque son de pura exclusividad del Señor, pero te sigue atormentando. Tiene una parte que todavía tú no has dejado moldear o trabajar, orar al Espíritu Santo de Dios. Entonces puede venir y puede reclamar en esa área. ¿No dicen amén? Y aún a los que más pueden reclamar es a los cristianos que viven según la carne. Y ahora te lo vamos a mostrar por la palabra de Dios para que veas que si uno vive en la carne, somos deudores, tenemos una deuda. ¿Cuántos dicen amén? Vayamos ahora, por ejemplo, para que usted vea esto. Libro de Romanos. ¿Cuántos dicen amén? Libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 12. Y dice así: así que, hermanos, deudores somos. ¿Qué dice? Diga conmigo, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Qué significa esto? Te lo voy a leer en otra versión para que usted pueda entender. En la versión traducción viviente, por ejemplo, dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Porque cuando nosotros estábamos bajo la influencia de Satanás, nuestra concupiscencia nos llevaba a hacer cosas y a cometer cierta clase de pecado. Entonces éramos deudores, estamos bajo la influencia de esa deuda que Satanás incitó luego que el hombre cayó en el huerto del Edén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el apóstol Pablo nos habla aquí y nos dice: así que, hermano, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero miren lo que dice el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Cristo ahora está en nosotros y ahora nosotros no somos deudores de la carne. Porque tenemos al Espíritu y por medio del Espíritu hacemos morir las obras de la carne. Porque si estamos en la carne, somos deudores de la carne. ¿Y quién influencia la carne? Satanás. ¿Quién influencia la concupiscencia? El diablo está detrás de todo eso para que nosotros hagamos cosas de las cuales ofendamos a Dios y vivamos abriendo puertas para que Satanás tome lugar y dominio. ¿Me va siguiendo? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, escuche, el creyente que vive en la carne vive en deuda y Satanás tiene legalidad. Pero el creyente que está en cuerpo, que tiene su naturaleza, pero ahora tiene la naturaleza divina y hace morir la naturaleza carnal pecaminosa por las obras del Espíritu, vive según en la gracia y en la vida nueva. Entonces Satanás no va a decir: él es de mi pertenencia, no, porque vivimos ahora bajo el Espíritu de Dios. Amén. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué estamos explicando esto? Porque claramente lo que estamos leyendo aquí habla de una deuda, habla de un acreedor, habla de una mujer, habla de unos hijos, que si esos hijos eran tomados
porque esta mujer no iba a poder pagar su deuda. Qué terrible es eso, ¿no? No poder pagar y que el acreedor diga, bueno, dame tus hijos por parte de pago. Son míos, me pertenecen. Son míos ahora tus hijos, porque tú no me puedes pagar, no me puedes saltar. A mí no me interesa que tu marido haya fallecido. Yo quiero lo que es mío. Yo quiero lo que me pertenece. ¿Entonces dicen amén? Pero esta mujer, según lo que dice este relato histórico, lo que dice esta palabra, clama. Y no da casualidad que el profeta Eliseo pasaba por ese lugar. Que el profeta Eliseo representa al mismo Señor. El profeta es el vocero de Dios en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué le dice el profeta Eliseo? ¿Qué le dice? Le dice, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dice que no tenía nada, pero luego le dice, solo tengo una pequeña vasija, tengo una vasija con aceite. ¿Qué tenía esta mujer? ¿Una vasija con qué? Con aceite. Tenía una vasija con aceite. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Escuchen. Siguiendo un poco, para luego continuar con el tema de la vasija, quiero concluir el tema de la deuda. Quiero concluir este tema que aún el Señor, el mismo Jesús, enseñó algo muy poderoso en una oración. Vamos al libro de Lucas 7:41, perdón, Mateo 6. Entonces dice amén. Amén. Mateo 6:9. Y a su nombre. Aquí fue cuando el Señor les enseña a orar a sus discípulos, que le pidieron que Jesús les enseñara a orar. Entonces dice amén. Y ahí nosotros podemos ver claramente, ¿no? El Padre Nuestro. Jesús le enseña el Padre Nuestro. Es un modelo de oración. Claramente que nosotros no oramos el Padre Nuestro, pero es un modelo de oración para aquel momento, que Jesús enseñó a sus discípulos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y dice en el verso 9, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga que tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también. ¿En dónde? En la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y dice, y perdona nuestras, mira que está a tu lado, Señor, perdona nuestras deudas. Mira que está a tu lado, hay deudas que tienen que ser perdonadas. Esas pequeñas deudas, esas deudas que tienen que ser perdonadas, pueden ser cosas espirituales que en la vida de los creyentes todavía sigan alojadas en lo profundo del corazón. Perdona nuestras deudas, Señor. Y luego dice, ahí, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros vamos a perdonar a aquellos deudores, a aquellas personas que nos ofenden, a aquellas personas que en algún momento estuvieron en deuda con nosotros. Vamos a perdonar. Vamos a perdonar esas ofensas. Vamos a perdonar esas deudas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes en algún momento le debían un dinero y ustedes estuvieron cansados de reclamarle, parece que no le devolvían el dinero, no le daba, hasta que dijeron, bueno Señor, le voy a perdonar la deuda, que no me pague más? Y ya usted la persona le mire, no me pague la deuda, perdón esa deuda. Entonces, el Señor dice en la oración, y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestro proceder. No queremos, más adelante Pablo dijo,
entonces recibimos según la carne, estamos en deuda. Señor, perdónanos porque andamos en la carne, perdónanos porque pensamos las cosas de la carne, porque vivimos según nuestra naturaleza, nuestro concepto, nuestro raciocinio, nuestras ideas y no según tu voluntad y la vida de tu Espíritu. Amén. Y así como tú me perdonas, Señor, porque tu sangre me ha perdonado, tu vida has entregado por mí, Señor, yo también voy a perdonar a aquellos que me ofendieron. Voy a perdonar a aquellos, Señor, que en algún momento hicieron algo contra mi vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Lucas 7:41, miren lo que dice. Decía al que está a tu lado, no voy a dejar ninguna deuda pendiente. Todas mis deudas serán pagadas. Tocarlo decir, no dejes deudas pendientes. Te lo estoy hablando en un sentido espiritual. Lo que tengas que arreglar con el Señor, arréglalo, que no haya deudas contigo. Para que no venga el acreedor, para que no venga Satanás y diga, Señor, sí. Yo sé que tú lo compraste, pero mira, hay una pequeña deuda que tiene esta persona. Esta pequeña deuda es ella o él. Son personas que no han perdonado a su padre y a su madre. Entonces hay una puerta que yo puedo entrar. Entonces ahí el diablo entra por esa pequeña deuda y te atormenta. Entonces tú tienes que pagar todas las deudas. Así como naturalmente somos personas o queremos ser cristianos que paguemos nuestra deuda y que no debamos a nadie para que nadie venga. El cobrador. Ahí va Maxi. Usted tiene que pagar. ¿Qué pasa si no te pagan? Te dice, bueno, venga la otra semana. Y va la otra semana y no te paga. Y bueno. Hay personas que acceden hasta cosas legales. Amén. Y hay otros que no, que acceden a la violencia, a los golpes, a los puños. ¿Te dice amén? Entonces nosotros no tenemos que dejar deudas pendientes. Esas deudas pendientes te pasarán factura en un futuro, en un momento de tu vida espiritual. Esto es como si no pagas la luz, ¿qué van a hacer? Te cortan el servicio, estás a oscuras, porque no pagaste el servicio. Tienes una deuda pendiente. ¿Cuándo se restablece el suministro? Cuando pagas. Lo bueno aquí es que Cristo ya pagó. Pagó por tu vida, pagó por mi vida. Pero si hay deuda todavía pendientes, debemos de decir al Señor que nos perdone. Debemos de perdonar. Debemos decirle, Señor, no quiero tener ninguna puerta ni una deuda pendiente con Satanás. Satanás, tengo esta deuda que Satanás me está perturbando, me está hostigando. No quiero tener esto en mi corazón, no quiero tener esto en mi vida, no quiero vivir según la carne, porque si vivo según la carne, voy a estar con esta deuda y voy a estar preso de que Satanás venga a perturbarme. ¿Me va siguiendo? Lucas 7:41. Un acreedor, escuche, tenía 2 deudores. Y el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Uno 500 y otro 50. Amén. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Qué hizo este acreedor? ¿Perdonó a quién? Al de 500 y al de 50. A los dos le suplicaron, le rogaron, no tenemos para pagarte. Y este acreedor, movido a misericordia, los perdona. ¿Cuántos dicen amén? Perdonó a ambos. Dijo pues, ¿cuál de ellos le amará más? Esto fue una pregunta que le hace Jesús a Simón, el fariseo. Le dice, ¿quién es el que va a amar más de estos dos? Claramente que él le dice, y al que más perdonó la deuda, claramente. Porque no es lo mismo deber, un ejemplo, 1.000.000 de pesos que deber 100.000 pesos. Hay una gran diferencia.
Imagínense que se les perdonen ambas deudas. El que va a saltar, el que va a brincar en una pata, como decimos, va a ser el del $1.000.000. Pues si tenía una gran deuda y me fue perdonada, claro que el otro también va a estar contento, pero este va a estar más favorecido y agradecido a ese acreedor que le perdonó esa gran deuda. ¿Cuántos dicen amén? Va a estar más agradecido, va a estar más feliz, le va a agradecer, lo va a abrazar, no se va a hacer todo así. Gracias porque me perdonaste esta gran deuda. El Señor le quiere enseñar algo a este fariseo, porque según Simón juzgaba a una mujer prostituta que vino y comenzó a enjuagar los pies de Jesús con sus lágrimas y comenzó a secarlos con sus cabellos. Claramente que las mujeres de esa reputación como prostituta no se podían acercar a los rabinos, porque era algo impuro, algo que no era que tenía que hacerse. Pero Jesús no vino a condenar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Vino a mostrar ese amor y esa misericordia. Pero claramente los fariseos y la ley juzgaban todas estas acciones. Y el Señor le hace esta historia para que entendiera algo muy importante. Porque Jesús fue a la casa de este varón, de este fariseo, y este varón no le lavó los pies, no le saludó con un beso y no le ungió con aceite. Pero esta mujer, que tenía muchos pecados, muchísimos pecados, entendió esto. Entendió que su vida era cargada de pecado y de cosas malas que hizo. Entonces vino al Señor y se humilló, se postró delante de Dios y comenzó a hacer eso. Entonces el Señor Jesús le dice así, escuche, mire lo que le dice, verso 44, y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entró en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta está regando mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste un beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ungió con perfume mis pies. ¿Cuántos dicen amén? Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados. ¿Cuántos pecados tenía esta mujer? Muchos. Mucha deuda tenía esta mujer. Satanás la tenía presa de los pecados de la vida que llevaba. Pero Jesús le dijo, esta mujer tenía muchos pecados, y a su nombre. Y le dice, sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, y a su nombre. El agradecido va a ser aquel a quien se le perdonó mucho más. Pero el poco agradecido es aquel que se cree un santurrón o se cree alguien que no necesita. Todos necesitamos de Dios. Pero a veces hay gente que ha cometido cosas más atroces que otras. Igual, de la misma manera debemos de amar al Señor. De la misma manera tenemos deuda con el Señor. De la misma manera Dios tiene que perdonar nuestras deudas. Pero esta mujer amó más al Señor e hizo lo que este hombre no hizo, porque este hombre, según la religión, creía en su propio concepto que no estaba mal, sino que él estaba bien. Pero como la sociedad miraba mal y como los religiosos miraban mal a las mujeres de esta reputación, esta que está haciendo en mi casa y está haciendo delante del rabino, ¿acaso no sabe este rabino quién es esta mujer? ¿Acaso no sabe que esta mujer es una ramera, una prostituta que se acuesta con todos los hombres de la ciudad? Pero muchos pecados le fueron perdonados. Entonces dicen amén. ¿Me va siguiendo? Dile al que está a tu lado que no queden deudas en esta noche en tu vida. Y si hay alguna deuda en tu vida en esta noche, tú tienes que decirle al Señor, Señor, ven
Señor, sobre mí, rocía tu sangre para que tu sangre se vea sobre mi vida, tu espíritu se vea, de la cual soy posesión tuya, porque soy tuyo, me pertenezco a ti. Y si hay alguna deuda pendiente y Satanás te está reclamando, porque a veces Satanás reclama ciertas cosas. Satanás te reclama en tus pensamientos, por ejemplo. Viene a perturbar tus pensamientos y eso te bloquea. Porque tus pensamientos, hay cosas que no tienen que estar. No están cargados de la gloria o de las cosas espirituales de Dios. Entonces hay una puerta que Satanás tiene ahí para entrar en tu mente. Hay una deuda que tienes que dejar que el Señor con la sangre salve. ¿Cuánto dicen amén a eso? Escucha. ¿Entendió el tema de la deuda? Y era que está a tu lado, yo no quiero deber a nadie. Ni en lo natural, ni en lo espiritual. Decir, ni en lo espiritual, ni en lo natural. Y si debo en lo natural, voy a hacer todo el esfuerzo para pagar y no deber a nadie. No quiero que ningún acreedor venga a golpear la puerta de mi casa y que yo pase vergüenza siendo cristiano y que ese acreedor continuamente venga a mi vida. Y tampoco quiero saber nada que Satanás venga a golpear y a querer entrar por alguna puerta de mi vida porque hay deudas pendientes. ¿Cuánto dicen amén a eso? Verso 3. ¿Qué es lo que tenía esta mujer cuando le dijo el profeta que le declare lo que tenía? Diga conmigo, una vasija de aceite. Tenía una vasija de aceite. Entonces el profeta, verso 3, le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y vasijas vacías, no pocas. ¿Qué le dice el profeta? Ve y pide. Ve a los vecinos, ve a los cercanos tuyos, a los que conoces. Dice la Biblia, pedid y se os dará. Entonces dice amén a eso. Dile que está a tu lado, si pido, voy a recibir. Si busco, voy allá. En un sentido espiritual, pide a Dios, que Dios es el que te va a dar lo que tú necesitas. Pide a Dios lo que tú necesitas y Dios va a obrar y va a darte lo que estás necesitando. El profeta le dice, ve y pide a tus vecinos vasijas. Y encima le dice el profeta, no pidas pocas, pide bastantes. Pide muchas. Entonces dice amén. Si pedimos a lo grande, vamos a pedir que Dios nos dé abundantemente. Porque Dios dice que Dios es un Dios que da en abundancia. Dios es abundante. Entonces dicen amén. Dios no es escaso, el hombre es escaso, Dios es abundante. Dios nos da abundantemente muchas veces. Amén. ¿Me va siguiendo? Le dice que pida vasija, pero que no pida poca. Siguiente versículo dice, entra luego, y aquí viene la parte importante, y ahora voy a decir qué significa espiritualmente. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. ¿Qué le dice el profeta? El profeta le da la dirección a la mujer. El profeta direcciona a la mujer qué es lo que tiene que hacer esta mujer. Porque esta mujer, aunque tenía una vasija de aceite, esa vasija de aceite no cubría la deuda. Entonces dicen amén. No cubría. Necesitaba más aceite o necesitaba algo más que se genere, que se multiplique para poder pagar la deuda. Entonces dice gloria a Dios a eso. ¿Qué significa esto? Muchas veces nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro raciocinio quieren jugar un papel importante en la vida espiritual y muchas veces nosotros nos dejamos guiar por estas cosas sin saber que hay algo detrás de esto que es sobrenatural y poderoso, que Dios es el único que puede obrar y cambiar toda circunstancia.
Muchas veces nosotros queremos que Dios va a actuar de una manera, pero Dios te sorprende de otra manera. ¿No le ha pasado? Usted pensó que Dios iba, no sé, a usar a alguien para un ejemplo, para bendecirlo o para algo, y no pasó así. Dios utilizó al que menos usted pensaba. O vino esa bendición de una mano que usted ni aún conocía. Porque Dios es así. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia nos muestra aquí que el profeta fue el que direccionó a esta mujer. ¿Cuál es la mayor profecía y la palabra más segura? La palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, cuando nosotros nos sometemos a la palabra, caminamos en la dirección correcta, caminamos hacia Dios, caminamos al cual no nos vamos a equivocar. ¿Cuándo dicen amén? Porque la Biblia dice que si nosotros guardamos la palabra, nunca tropezaremos, dice en un versículo. Jamás tropezarás. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, escuchen, el profeta le dice que vaya y se encierre. ¿Qué significa esto? Jesús dijo algo muy importante. Cuando nosotros oremos, que cerremos la puerta y en secreto busquemos a nuestro Padre. Y que Él en público nos va a exaltar, que Él en público te va a levantar, que en el público te va a recompensar. Amén. Lo que hizo esta mujer fue lo que luego el Señor habló y dijo de encerrarnos en el secreto, que Él en público nos iba a recompensar. El Señor le habló al profeta y el profeta dijo: enciérrate tú y tus hijos. Escuchen, de tú y tus hijos, porque aquí todos tenían que buscar a Dios, todos iban al encuentro, a ese encierro, a esa búsqueda, para que Dios hiciese algo. Y aquí están incluidas nuestra familia. Por eso las madres tienen que enseñar a orar a sus hijos pequeños. Llévenlos a la oración, llévenlos a buscar a Dios, estén juntos orando, llévenlos a que ellos también sean partícipes de las oraciones. Porque cuando hay momentos de crisis en la familia, en el matrimonio, en el hogar, también nuestros hijos son afectados. Como tú eres afectado, tus hijos también son afectados. Y también tus hijos tienen que ver que tú eres un hombre o una mujer de Dios, que también los incluyes a ellos en el propósito y en la oración a Dios. Y ellos van a ver lo que Dios va a hacer luego. Amén. ¿No dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces le dijo que se encerraran y echan todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Qué representa la vasija en un sentido espiritual? Claramente una vasija es un recipiente, amén, en el cual se almacena algo, se almacena un líquido, o se puede almacenar trigo en aquellos tiempos, o se almacenaban cosas, se guardaban cosas. Pero espiritualmente, ¿qué es la vasija? Ya conmigo, la vasija espiritualmente representa al espíritu del hombre. La vasija es el espíritu del hombre. ¿Entonces dicen amén? ¿Quieren que lo comprobemos? Vamos a Jeremías, por ejemplo. Rápido. Libro de Jeremías 18. Cuando habla acerca de que el profeta fue a la casa del alfarero y el alfarero estaba haciendo la vasija, y esa vasija era una vasija hecha de barro, y nosotros hemos sido tomados del polvo de la tierra y hemos sido hechos de barro. ¿Dicen amén? Entonces esa vasija representa al hombre, representa al hombre. Dicen amén. Dice el verso 4: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vez otra vasija según le pareció mejor hacerla. Esto representa la vida del hombre.
Cuando estamos en su mano y en su mano el Señor tiene que trabajar, nos va a romper, nos va a deshacer, va a sacar todo lo que no sirve de nosotros y nos va a hacer de nuevo. En su mano nos colocamos y Él nos hace de nuevo. En su mano estamos y Él trabaja en nosotros. Entonces, como esa vasija. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Me va siguiendo? Esta mujer tenía la vasija según lo que dice la palabra y tenía un poco de aceite. Entonces la vasija es la vida del ser humano. Mira ahora, en el mismo Jeremías, pero ahora 19:10. Y dice así: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y el verso 11 dice: y le dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo. Amén. Quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más, y en Tofet se encerrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Dios da una representación de esa vasija que Él podía quebrantar al pueblo. Como esa vasija la quebrantaba o la quebraba, el Señor iba a tratar con el pueblo. Dí conmigo: Señor, trabaja sobre mi vida como vasija que soy en tus manos. Y si la vasija que soy yo, Señor, está en tus manos y tú la tienes que quebrar, quebrántame, Señor. Quebrántame, rómpeme y hazme de nuevo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y Él dice que va a quebrar. Le dijo: mira, lleva una vasija y haz la representación, quiebrala, porque así yo voy a quebrantar este pueblo. Voy a quebrantar a los moradores de la tierra. Voy a quebrantar a este pueblo como esta vasija. Así dijo el Señor: ustedes son en mi mano. Yo los voy a quebrantar. Yo los voy a llevar a mí. Yo los voy a llevar a que ustedes se vuelvan a mí. Los tendré que quebrantar. Los tendré que poner en mi mano. Y que cosas acontezcan en su vida para que ustedes entiendan que yo soy su creador. Que yo soy el que estoy obrando en ustedes. Pero los tengo que quebrantar. Entonces, amén a eso. Y a su nombre. Las vasijas que había eran muchas, pero había una sola que tenía aceite. Y de esa sola que tenía aceite, ella comenzó, esta mujer, a echar un poco a cada uno. Esto representa espiritualmente: cada vez que tú vas al secreto y vas a buscar a Dios en tu intimidad y en tu secreto, tu vasija se tiene que llenar de aceite para que luego otras vasijas sean llenadas con aceite. Esto significa que si tú no tienes el depósito de aceite, si tú no continuamente no estás recibiendo aceite, ¿cómo vas a hacer que otras vasijas reciban del aceite? ¿Cómo vas a hacer que otras vasijas se llenen si tú no tienes aceite? ¿Cuántos cristianos carentes de aceite? ¿Cuántos cristianos carentes de vida espiritual y quieren llenar a otros con palabras huecas y con palabras que no tienen el aceite de Dios? La mujer se encerró. Ese encierro hizo que buscara a Dios. Ese buscar a Dios obedeció a lo que le dijo el profeta y comenzó a echar aceite de la única vasija que tenía las demás. Y el aceite se comenzó a multiplicar. ¿Tú quieres que tu vida espiritual sea multiplicada? ¿Tú quieres que tu vida espiritual, que las cosas espirituales en tu vida tengan el resultado glorioso de Dios? Bueno, aquí tenemos el principio. Primero, obedecer a Dios. Yo no sé qué situación has pasado o estás pasando. No sé cómo esta mujer que murió su esposo y venía al acreedor. Primero, tienes que arreglar tus deudas. Necesitas que en esta noche el Señor venga y pague por ti. Tú le tienes que decir en tu oración al Señor: Señor, tú eres el que va a pagar por mí. Ya pagaste por mí, pero sigue pagando.
Sigue comprando, sigue pagando. Yo no tengo la facultad para pagar, pero si tú la tienes, Señor, y si hay alguna deuda pendiente y el acreedor viene a mi vida a atormentar, perturbarme, si ese acreedor que es Satanás viene porque hay una puerta abierta y eso me está molestando, eso me está estorbando, eso está haciendo que yo no pueda estar en paz tranquilo en esta noche, yo no quiero tener esa deuda, ven tú y paga. Te doy el lugar. Tú eres dueño de mi vida. Yo te pertenezco a ti. Yo no le pertenezco al mundo. No le pertenezco a las vanidades. No le pertenezco a estas cosas que me están robando la paz. Y que el diablo tiene una parte legal en mi vida porque hay una deuda que no fue saldada. Luego que ocurra eso, tienes el depósito, tienes el aceite. Pero ese aceite se tiene que multiplicar. Ese aceite tiene que crecer, ese aceite tiene que propagarse para otras personas, para que otras personas también puedan recibir de ese aceite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Verso 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, diga conmigo, vasijas llenas. Di conmigo, yo quiero vasijas que estén llenas. Yo quiero la vasija llena en mi vida. Yo necesito que esa vasija sea llena en esta noche. Que mi vasija sea llena. Porque a veces hay vasijas a medio llenar o hay vasijas vacías. ¿Cómo puede ser que estés en la mano de Dios y esté vacío? No podemos explicar eso. Porque no nos estamos dejando llenar por el que nos tiene que llenar, o no le estamos dando el lugar, o no estamos en la mano del alfarero en el cual la vasija está siendo moldeada y tiene que ser llena esa vasija de qué? De aceite, como dice aquí la palabra. Como le pasó y como según el Señor habla acerca de la preparación de las vírgenes prudentes que tenían sus lámparas con aceite y llevaron aceite extra. Pero las insensatas malgastaron el aceite. Pero las prudentes tuvieron aceite extra. Aceite para ellas. Si se quedaban con el aceite que llevaban normalmente, tenían un poco más de aceite. Y así tenemos que ser nosotros. Tener ese aceite. Tener esa presencia. Esa presencia no debe de mermar. Porque hay cristianos que merman en la presencia. Porque no se están llenando de aceite. Porque no están buscando el aceite de Dios, el aceite espiritual, la presencia de Dios es el aceite. Entonces tu vasija está medio llenar o tu vasija está carente de aceite. Entonces, como hablamos en el Antiguo Testamento, la lámpara que no tiene aceite no ilumina. Necesita el aceite para iluminar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y diga que está atrás, yo quiero iluminar en esta generación. Yo quiero ser un portador de la luz de Cristo. Quiero que en mí vean a Cristo. Quiero que en mí, en mis ojos, en mi apariencia vean a Cristo. No me vean a mí, en mis acciones, en mis hablar, en todos mis aspectos vean a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú te llenas del aceite, como pasó aquí, ¿qué pasó con las tinajas? Diga conmigo, se fueron llenando. Y cada vez que la mujer echaba aceite, le dijo a su hijo, tráeme otra vasija. Dice que fue tanta la cantidad de aceite que el aceite se comenzó a multiplicar, se comenzó a multiplicar, se comenzó a multiplicar. Y le decía a la mujer, tráeme otra vasija, el aceite sigue fluyendo. Y le traía esa vasija y dice, tráeme otra, y así sucesivamente. Hasta que en un momento las vasijas se terminaron. Y le dice el hijo, no hay más vasijas. ¿Ya sonó? Ya no hay más vasija para poner el aceite. Y cuando no hubo más vasija, el aceite cesó. El aceite paró. ¿Cuánto dicen amén? Porque fue continuo el aceite que se multiplicaba. Cada vez que estamos en el secreto, vamos a hacer que ese aceite sea multiplicado.
Cada vez que estemos en la búsqueda y en la comunión y en la intimidad con Dios, nuestro aceite, nuestra vida espiritual, todas las cosas divinas de Dios van a crecer. Las experiencias van a crecer, las visiones van a crecer, las oraciones serán diferentes, el entendimiento en la palabra será diferente, las revelaciones por la palabra vendrán y no será una palabra simple, no será una simple historia, sino que tendrá un contenido espiritual, sino que tendrá algo profundo, algo que llega al corazón. ¿Por qué? Porque estamos en la intimidad y estamos haciendo que el aceite se multiplique, el Espíritu Santo fluyendo, el Espíritu Santo llenando nuestra vasija y nuestra copa, como dice, tiene que rebosar y nuestra copa tiene que ser llena todos los días de nuestra vida. Y si esa copa desborda, vamos a poder dar de beber a otro, porque nuestra copa continuamente está fluyendo, se está llenando, está hablando la presencia de Dios. Aplaudan conmigo. Dale gloria a Dios, dale gloria a Dios, dale gloria a Dios. Y a su nombre. Mira que está todo. ¿Tú quieres tu vasija llena o vacía? ¿La quieres llena? ¿Quieres que tu vasija esté llena? ¿Que tu vida esté llena? Bueno, llénate de las cosas de Dios. Llénate de todo lo que es de Dios en este tiempo. De ese aceite. La Biblia luego termina, y aquí vamos terminando ya. Vino, luego que el aceite cesó, vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, este suceso, este milagro, dijo conmigo, eso fue un milagro de Dios. Ese fue el milagro que Dios hizo en esta mujer, el milagro que Dios hizo porque sabía que esta mujer necesitaba pagar, necesitaba saldar esta deuda, necesitaba esta mujer que esa deuda sea saldada. Y mire qué tremendo que Dios, porque Dios no va a hacer avergonzar a ninguno de sus hijos. El varón, aunque era un hombre de Dios temeroso, él dejó un mal accionar, dejó algo incorrecto, pero aunque este varón dejó algo incorrecto, Dios respaldó a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer fue en la dirección correcta, fue en busca del profeta, fue en busca de Dios, y el profeta le dio la dirección correcta. Cuando tú vas en busca de Dios, cuando tú vas en la dirección correcta hacia Dios, Dios no te va a pasar vergüenza. Cuando tú pones a Dios y buscas a Dios, las cosas van a cambiar. Las cosas cambiaron. La vida de esta mujer cambió. Esta mujer no perdió a sus hijos. Esta mujer vio el resultado de ir en la dirección correcta. Vio el resultado de ir a la persona correcta. Por eso hay gente que hoy va a direcciones incorrectas, busca ayuda en cosas que no tienen que buscarla. Por ejemplo, hay gente que busca ayuda en los brujos, busca ayuda en otras cosas, menos en Dios. Pero cuando tú vienes a la fuente correcta, a la ayuda correcta que es Dios, Dios te va a dar la dirección correcta. Dios te va a sacar de esa crisis. Dios va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Como lo hizo con esta mujer, hizo un milagro poderoso. ¿Usted cree que Dios no vio la situación de esta mujer? ¿Usted cree que este hombre, el esposo, era temeroso, pero quedó esta deuda y que esta madre iba a sufrir si le llevaban a sus hijos? Claro, Dios es fiel con aquellos que son fieles. Y aún siendo infiel, tú también, Dios permanece fiel. Pero si sos fiel, dale gloria a Dios. Señor, yo quiero serte fiel a ti. ¿Cuál fue el resultado? El resultado natural de esta historia y el resultado espiritual. ¿Cuál es el resultado espiritual de esta historia? Según esta historia en nosotros. ¿Cómo está tu vasija en este tiempo? ¿Tu vasija está colocada en las manos de Dios? ¿O tu vasija está agrietada? ¿O tu vasija está media hacer? ¿O tu vasija todavía tiene que ser hecha por el Señor? ¿O si estás en la mano de Dios y te estás dejando formar por el Señor, ahora necesitas que la unción, que el aceite venga sobre tu vasija?
La presencia de Dios. ¿Me va siguiendo? Cuando le cuenta al profeta, le dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor es extraordinario y maravilloso. Le dijo: paga tu deuda. Esto lo hizo Dios, fue por obra de Dios. Que Dios haya multiplicado el aceite fue obra de Dios. Representa que Dios pagó por la mujer, haciendo que el aceite se multiplicara. Y así Dios hizo con nosotros, el Señor Jesús hizo con nosotros. Pagó en la cruz por nuestras vidas. Nos compró, nos redimió, nos liberó de esa deuda. Escuche, nos liberó de la peor deuda, que fue la deuda de la muerte eterna. Pero todavía hay algunas deudas pequeñas y pendientes que deben de ser saldadas. Que eso te corresponde a ti ahora, diciéndole al Señor: Señor, yo no quiero ninguna deuda. Ya tú pagaste la mayor deuda, que fue la liberación de mi alma, que fue la libertad de mi vida, para que yo pase a ser hijo tuyo y no un hijo de Satanás, e influenciado y tomado por Satanás, sino que tú me pagaste. Pero Señor, si hay alguna deuda pendiente, si hay pequeñas deudas que todavía están en mi vida, que hoy sean resueltas. Yo no quiero que venga el acreedor a golpearme. Dice que Satanás anda como león rugiente, está continuamente ahí, dando vueltas. El acreedor está continuamente ahí, al acecho. Y en el momento que tú tengas una puerta abierta, Él te dice, le dice al Señor cómo fue y se presentó ante Job. ¿Se acuerda? Que se presentó ante Job y el Señor dijo: ¿no consideraste a mi siervo Job? Ah, sí, Señor, pero claro, Él te obedece porque tú le guardaste todo. Y lo bendijiste, hiciste todo, pero quítale todo. Entonces el diablo anda ahí. Y la legalidad es esa deuda pendiente, esa falta de perdón, ese odio, ese rencor, esas cosas que no fueron resueltas todavía. Estás en la iglesia, pero hay cosas que todavía tienen que ser sanadas, arrancadas, quitadas, desde tu niñez, desde tu infancia, desde tu juventud, adolescencia, cosas que necesitan que esas deudas sean saldadas por el Señor. Y que esa deuda se cierre para siempre y nunca más venga el acreedor. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde